Galileo Galilei nació en 1564 en Pisa, Italia. Él inicialmente estaba estudiando medicina, pero después se dio cuenta que esto no era lo que le gustaba y empezó a estudiar astronomía, matemáticas y física. Incluso llegó a convertirse en el padre de la astronomía. De 1589 a 1592, Galileo escribió su obra De Motu, en la que decía que el pensamiento aristotélico, en el que se planteaba que según la velocidad de los objetos era el peso con el que caía, no era verdadera. Con ayuda de Marcantonio Masoleni, empezó a desenvolverse como profesor, además de crear y patentar sus inventos. Era tan buen profesor que incluso los nobles enviaban a sus hijos para que tuvieran clases privadas con Galilei. A finales de 1609, Galileo inventó un objeto con el que se podía ampliar hasta 10 veces el tamaño de las cosas. Fue con esto que pudo observar varios astros, además de que descubrió 4 satélites. Estos se llamaban Ganímedes, Calisto, Io y Europa. Esto creó cierto conflicto y controversia con la iglesia porque ellos decían que las escrituras debían ser tomadas e interpretadas literalmente, y los descubrimientos de Galileo hacían lo contrario. Entonces decían que debían acoplar los nuevos descubrimientos para que estuvieran como las escrituras lo planteaban. Como Galileo seguía sin hacerle caso a la iglesia, se vieron en la obligación de retenerlo en los tribunales de Roma, y sus castigos eran o retractarse de sus teorías o por 3 años recitar salmos. Galileo tenía una hija que era monja, entonces la puso a ella a recitar los salmos necesarios durante los 3 años, y ya con eso él estaba cumpliendo su condena. Sin embargo, a él lo tenían encerrado y no podía tener contacto con nadie, y ya con esto, después de muchos años, él seguía publicando sus obras. En 1742, Galileo murió. La única compañía que tenía era la de Vincenzo Viviani, que empezó a ser su cuidador desde que Galileo se quedó ciego, además de que se convirtió en su aprendiz.